El 17 de agosto del año 2023 se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.595 de delitos económicos, la cual sin duda constituye la reforma legal más importante que se ha diseñado en el último tiempo en nuestro ordenamiento jurídico, sobre todo en materia de criminalidad económica. La ley en general establece un sistema diferenciado y agravado de determinación de penas para aquellas personas que cometen un delito económico, sobre todo aquellas conductas que se ven favorecidas al interior de una organización compleja como una empresa o una compañía. Pero también la ley modificó la ley 20.393 que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pudiendo bajo esta nueva regulación una compañía responder por aproximadamente 200 delitos o 250 conductas que son propias de la criminalidad o delincuencia económica. Si bien el legislador no definió lo que se entiende por delito económico, sí estableció categorías para describir cuáles conductas cumplen la particularidad de ser un delito económico. Y la característica principal que hay detrás de estas categorías es que se determina o se establece una manifestación conspicua respecto de aquellos miembros que ostentan un cargo, una posición o una función determinada en la empresa y cómo eso de alguna manera se involucra con el delito económico que esta persona está cometiendo. En tal sentido existe la primera categoría de delitos económicos, los cuales van a ser considerados delitos económicos en toda circunstancia. Esto es, bajo cualquier respecto y bajo cualquier lugar, van a ser considerados delitos económicos conductas tales como el delito de colusión, ciertas infracciones a la ley de mercado de valores, ciertas infracciones a la ley de sociedades anónimas o popularmente conocidos como delitos societarios, entre otros. No así la segunda categoría de delitos económicos, la cual van a ser considerados delitos económicos solo aquellos hechos que sean perpetrados en el ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o bien aquellos hechos que de alguna manera benefician económicamente o de algún tipo de otro beneficio a esta misma empresa. Dentro de esta categoría se encuentra el grueso de los delitos económicos, tales como los delitos laborales, los nuevos delitos medioambientales que crea esta regulación, delitos tributarios o delitos clásicos de atentados contra el patrimonio, como podría ser el estafa, la apropiación indebida, la administración desleal del patrimonio, entre otros. Parecida a esta segunda categoría, existe la tercera categoría de delitos económicos, la cual considera que van a ser delitos económicos aquellos hechos que hubiese intervenido una persona como autor o cómplice y que dicha persona ocupe un cargo, una función o una posición dentro de una determinada empresa, o bien cuando esta misma persona haya realizado una conducta que le reporta algún tipo de beneficio o de económico o de otra naturaleza para dicha empresa. Dentro de estos delitos están los delitos clásicos de carácter funcionario o que atentan contra la administración pública o contra la probidad administrativa, como el soborno, el cohecho, la malversación de caudales públicos o el fraude al fisco. Y en último lugar tenemos la cuarta categoría, consistente en el delito de receptación y el delito de lavado de activos, cuando las especies provengan de algunos de los delitos económicos descritos en las categorías anteriores. Pues bien, ¿cuál es la relevancia de estar incluido algún delito económico al interior de esta categoría? Y por lo tanto, ¿cuál es la principal consecuencia de que alguna persona dentro de una organización se vea expuesta al riesgo de cometer un delito económico? Dichas consecuencias son las siguientes. La primera es que el sistema creó un sistema... que la ley creó un sistema diferenciado y agravado de determinación de penas para aquellos miembros que cometan estos delitos económicos, sobre todo aquellos que ostentan una posición jerárquica superior o intermedia dentro de la empresa, como podría ser, por ejemplo, con el director de una sociedad anónima, con un ejecutivo principal de una sociedad por acciones, con un gerente general o con cualquier miembro dentro de la organización que ostente o detente un cargo a partir del cual tenga un poder relevante de toma de decisión o de supervisión dentro de la compañía. Estas agravantes son nuevas y están pensadas específicamente para estos cargos de relevancia dentro de la organización. Segunda consecuencia importante es que la ley de delitos económicos limitó la posibilidad de acceder a una pena sustitutiva. Esto es, penas que tienen por objeto reemplazar que una pena privativa de libertad se cumpla de manera efectiva, privado de libertad, y en lugar de ello
se establezcan medidas alternativas que eviten esta sanción efectiva de privado de libertad en un recinto penitenciario o en una vía distinta. Así, por ejemplo, bajo la regulación anterior existía como pena sustitutiva la libertad vigilada, consistente en poder cumplir una pena privativa de libertad en el medio libre, ¿no? Conforme a esta nueva regulación, la posibilidad de que una persona condenada por un delito económico acceda a la libertad vigilada desaparece, de modo tal que hay una mayor probabilidad de que aquellas personas que se ven involucradas en este tipo de delito económico deban cumplir la pena, ya sea en un recinto penitenciario o bien en el domicilio que se fije frente a un tribunal. Como tercera consecuencia, toda persona condenada por un delito económico va a ser sancionada a determinados regímenes de inhabilitaciones especiales, consistentes principalmente en que una persona condenada por un delito económico se le puede prohibir ejercer un cargo de gerente o director en una compañía que esté sujeta a la Comisión del Mercado Financiero, o bien a una empresa pública del Estado, con una duración que puede ir entre los 3 años como mínimo hasta los 10 años como máximo. Y también, como segunda consecuencia relevante de inhabilitación especial, se crea la prohibición de celebrar actos o contratos con el Estado con una duración que puede ir de manera perpetua, esto es, durante toda la vida del condenado. Como cuarta consecuencia relevante, el sistema diseña una nueva forma de cuantificar la multa que ha de imponerse a una persona condenada por un delito económico bajo la denominación de sistema de días multa. La premisa en la cual descansa el sistema de días multa es la siguiente: una persona que tenga una mayor cantidad de ingresos durante su vida laboral se le va a imponer una mayor multa económica, y a contrario censo, una persona que tenga un menor nivel de ingresos durante su vida laboral va a tener una menor cuantía en la multa a ser impuesta. La particularidad del sistema de días multa es que tiene un concepto amplísimo de lo que se entiende por la idea de ingreso. Así, por ejemplo, dentro del concepto de ingreso uno encuentra conceptos tales como las remuneraciones, los réditos de capital, las acciones que uno tenga en una determinada compañía de una organización, o bien, y esta es la particularidad de la ley, un ingreso de cualquier otra clase. Por cierto, ingresos que provengan de una fuente lícita. En quinto lugar, y más relevante, el sistema crea una consecuencia civil accesorio a todas las penas que yo ya describí, denominada comiso de ganancias. ¿En qué consiste el comiso de ganancias? En que el Estado tiene el derecho de apropiarse los activos patrimoniales que tenga el condenado a su haber por un monto equivalente a lo que ganó de la perpetración del delito. De modo tal que si algún miembro de una organización, por ejemplo, comete un delito de estafa y con ocasión del delito de estafa obtiene una ganancia de 100, el Estado tiene derecho a decomisar esa ganancia por ese monto de 100, o bien a decomisar los activos que tenga una determinada persona condenada por un delito económico por un equivalente a la suma de 100 que se ganó con la comisión del delito económico. La segunda particularidad del comiso de las ganancias es que puede ser impuesta en contra de una persona aun cuando respecto de ella no se haya impuesto una sentencia condenatoria, de modo tal que puede existir una sentencia absolutoria respecto a una persona investigada por un delito económico y a pesar de ello imponérsela en su contra el comiso de las ganancias obtenidas con ocasión de la comisión del delito. Dichas consecuencias que acabo de explicar ya están plenamente vigentes y aplicándose respecto del día 17 de agosto del año 2023 en adelante. No así las consecuencias que establece la Ley de Delitos Económicos y las modificaciones relevantes que hace respecto a las organizaciones. Pues como se sabe o podrán saber, una compañía también puede irrogársele en su contra una responsabilidad penal. La primera consecuencia relevante que establece la Ley de Delito Económico respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es que la hace eventualmente responsable de 200 conductas. Mientras antes la ley sancionaba a las compañías por 20 aproximadas conductas o delitos que podían cometerse al interior de la organización, hoy en día el cambio sideral, pues de 20 conductas por las cuales pueden responder, se amplía el abanico a
probablemente, o sea, a cerca de 200 o 250 nuevos delitos económicos. Por cierto, los delitos que están considerados en estas 4 categorías que expliqué inicialmente. La segunda consecuencia relevante es que la Ley de Delitos Económicos amplió la responsabilidad a cualquier miembro dentro de la organización que comete un delito económico, ya no solo a la alta administración o a la mediana administración, sino incluso al último eslabón de la cadena de la compañía, esto es, a todos los trabajadores de la compañía. De modo tal que cualquier trabajador que se vea involucrado en la comisión de un delito económico le puede irrogar responsabilidad penal a la persona jurídica propiamente tal, incluido también las personas o terceros prestadores de servicio que trabajen o le presten un servicio para la compañía en la medida que le gestionen un asunto propio de la compañía frente a un tercero. Así, por ejemplo, un abogado, un intermediario, un proveedor que de alguna manera gestione asuntos, servicios propios de la compañía frente a un tercero, como podría ser frente a la autoridad, a un funcionario público o a un particular, puede eventualmente irrogar de responsabilidad penal a la compañía si es que alguno de estos terceros se ven involucrados en la comisión de algún delito económico. La tercera consecuencia relevante de la que tiene que ver con la ley de delito económico y cómo se impacta en las organizaciones es que bajo esta nueva regulación resulta plenamente irrelevante que la compañía haya obtenido algún tipo de beneficio o ganancia para ser eventualmente sancionada bajo la responsabilidad penal, de modo tal que sea que la compañía obtenga un beneficio o resulte en algún modo perjudicada, puede eventualmente responder, salvo que tenga un modelo de prevención del delito. Y aquí es donde uno puede encontrar las consecuencias más significativas, pues solamente un modelo de prevención del delito efectivamente implementado dentro de la organización va a tener la virtud o el elemento fundamental de exonerar de responsabilidad penal a la organización, a pesar de que al interior de esta se haya cometido un delito económico. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que ha de tener este modelo de prevención del delito para que pueda funcionar como una exonerante o una eximente de responsabilidad penal, de modo tal que la compañía no responda? El primer requisito, bastante similar al anterior, es que la compañía debe identificar sus riesgos, sus procesos al interior de sus propias actividades que de alguna manera le alojen o les pueda generar algún tipo de riesgo delictivo. La segunda consecuencia, también parecida a la ley anterior, es que la compañía ha de redactar o diseñar políticas, protocolos o procedimientos destinados a prevenir estas conductas delictivas que estén asociadas a las actividades propias del giro de la compañía. Como tercera y cuarta consecuencia más significativa son las siguientes. La ley de delitos económicos exige a las compañías que, además de tener un encargado de prevención del delito, tengan sujetos responsables encargados de aplicar estos protocolos. Y los sujetos responsables deben cumplir algunas características. Por ejemplo, deben tener una adecuada independencia, deben tener facultades efectivas de dirección y supervisión, y de alguna manera tienen que tener algún grado de conocimiento relevante dentro de la compañía. De modo tal que si, por ejemplo, al interior de la organización se comete un delito laboral de apropiación indebida de cotizaciones previsionales, probablemente quien esté en mejor posición de ser el sujeto responsable de prevenir tal conducta sea, por ejemplo, el gerente o subgerente de recursos humanos, pues está dentro de su área de expertise el conocimiento de estos riesgos que nos ponen en una mejor posición de prevenir, evitar o mitigar el riesgo de que ese delito se cometa, de modo tal que el sujeto responsable resulta de una importancia capital como nueva exigencia del modelo de prevención del delito. Y como última nueva exigencia, el modelo de prevención del delito debe necesariamente ser evaluado periódicamente, ya no solo por los miembros de interior de la compañía, que deben hacer, por cierto, un seguimiento continuo, sino que también por un tercero independiente ajeno a la empresa. Esto es, a través de esta vía, este tercero ajeno reemplaza el antiguo modelo de certificación del modelo de prevención del delito y tiene por objeto, de alguna manera, revisar al interior de la compañía si acaso el modelo de prevención del delito está funcionando, es efectivo y está realmente implementado al interior de la organización.
En consecuencia, si bien la ley de delito económico establece modificaciones sustantivas tanto a la responsabilidad penal de las personas naturales y de las personas jurídicas, sobre todo aquellos miembros que tienen algún grado de relevancia, ocupan una posición importante al interior de una organización, imponiéndoles sanciones gravísimas y, por cierto, también consecuencias reputacionales con ocasión de un delito económico en el cual se puedan ver involucradas. Al mismo tiempo, lo que hace esta ley de delito económico es establecer un buen incentivo para que las organizaciones trabajen bien y funcionen bien, y de alguna manera establezca una oportunidad de mejora para que a partir del cumplimiento de la nueva regulación puedan tener una adecuada cultura organizacional y puedan de alguna manera establecer políticas propias del buen gobierno corporativo que se espera de las compañías al interior de estas y en cada una de las capas de la organización.